remesón económico se generó con el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central, una medida que lo que busca es frenar la inflación. Claro, porque se anunció que va a acumular un 5,7% en 2021, mucho más de lo que se proyectaba hasta hace unos meses. El primer efecto de esta alza de tasas serían créditos hipotecarios más caros. ¿Quiere un menú? ¿Con qué salsa le gustaría? Tratamos de mantener los precios, pero nos tuvimos que ver en la obligación de subirlos. Ahora vamos a tratar de seguir en la misma hasta que no se pueda más, pues tendríamos que volver a subir los precios, pero no es nuestra idea. ¿La papa también? Ah, compró. Decidieron emprender sin tener en sus planes una pandemia, cuarentenas, retiros desde las AFP ni inflación. A ellos todo lo que se vive los tomó por sorpresa. Nosotros partimos comprando nuestro producto base a un precio y ahora ya vamos prácticamente en el doble. Gracias. Gracias, chao. Así analizan el panorama económico en la cocina de este local en Las Condes, pero es algo que para nada solo ellos ven. El Consejo del Banco Central elevó la tasa de política monetaria en 75 puntos base para ubicarla en 1,5%. El presidente del Banco Central anunciaba así las medidas con las que buscan frenar la inflación. Si bien el aumento de la tasa de interés se esperaba, la cifra sorprendió por su magnitud. Y eso es lo que busca evitar subiendo las tasas, que finalmente se encarezca el acceso al crédito, que se pida menos crédito de consumo y eso genere una presión más bajista en los precios finalmente. ¿Cómo afectará la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de interés? Por ejemplo, actualmente si alguien obtuvo un crédito hipotecario por una vivienda de 5.000 UF con una tasa de 3%, se pagarán esas 5.000 UF más 2.113 de interés, pero el monto es mayor si la tasa de interés de ese mismo crédito sube. Con una tasa de interés del 4%, ahora vas a terminar pagando las mismas 5.000 UF de préstamo, pero en vez de 2.113 UF vas a pagar 2.917 UF. Hay una diferencia de 11% que vas a pagar más. El Banco Central explicó que la decisión de subir la tasa de interés se hizo para proteger a las familias. Yo creo que esa es una economía a escala humana. Creo que no hay nada más frustrante para cualquier persona que los ingresos que le ha costado ganar se vayan entre los dedos como producto de los aumentos de precio. Si la anterior proyección para este año en cuanto a inflación era de 4,4%, ahora se espera que terminado el 2021 la acumulación alcance el 5,7% y para 2022 un 5,5%, inflación que se ve reflejada en el encarecimiento de muchos productos durante el último año como la carne, combustibles, gas o los autos usados, por ejemplo. Alimentación, vestimenta, sí, benzina también, la verdad es que todo ha sufrido como alza. La gente que ya quería acceder a una vivienda o algo, comprarse algún bien, un auto, lo que sea, no va a poder. La inflación es bien discriminatoria. Personas de más bajos ingresos que tienen sus reservas básicamente en dinero para poder pasar la semana o el mes. Y ese dinero es el que se ve fuertemente desvalorizado con la inflación. Básicamente, según economistas, porque los sectores de menores ingresos no poseen capacidad de ahorro y gastan todo su dinero, por lo que los mayores precios los afectan totalmente. Por ejemplo, a través de la UF, la que está a días de traspasar los 30.000 pesos y que encarece el costo de vida de quien paga dividendos, arriendos o colegios particulares. Entonces, con esta medida, lo que justamente busca el Banco Central es que se disminuya el IPC y de esta forma debiésemos ver disminuciones también de la UF. Pero eso no va a ser inmediatamente, sino que va a ser ya en el largo plazo. Efecto directo del alza de tasa. Este miércoles cayó el dólar, divisa que también ha provocado el aumento de la temida inflación. El crecimiento de la economía ha sido una montaña rusa durante los últimos 2 años en Chile. Veamos algunos meses claves. Por ejemplo, justo antes del estallido estábamos con un IMASEC del 3,4%. Luego viene el efecto del estallido y en noviembre tenemos una caída muy fuerte del 3,9%. Y luego encima golpea la pandemia, una crisis sobre otra crisis. 15,3% de disminución. Fue el desastroso IMASEC de mayo del año pasado. Luego comienza una tímida recuperación desde fines del año pasado, digamos en noviembre un 1%, y que se vuelve
una recuperación muchísimo más fuerte con estas cifras históricas de IMASEC, 20,6% en junio, y la que conocimos ahora también en el mes de julio a un nivel muy alto, 18,1%. Pasamos, por lo tanto, de una profunda caída de la economía a un enorme crecimiento que está produciendo sobrecalentamiento económico que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Por la recuperación de la pandemia sumado al IFE y también a los retiros de los fondos de pensiones. ¿Qué va a pasar con la proyección del crecimiento? Este año deberíamos tener un crecimiento histórico, 11%, pero eso no es sustentable a largo plazo, ese es el problema, y por eso el Banco Central está prediciendo un crecimiento bastante más pobre, de solo el 2% en 2022 y 1,5% en 2023. Veamos la nota. La pandemia ha sido dura para todos y la economía lo reflejó. Si en 2020 hubo caídas mensuales históricas, ahora se ve todo lo contrario. Mientras junio fue de récord en alza, el IMASEC de 18,1% de julio fue casi igual. Esta es una noticia de un crecimiento sostenido y fuerte que ya viene por varios meses. Estamos teniendo un crecimiento integrador y con todos los chilenos. La baja base de comparación potencia estos saltos, pero influye también la reapertura gradual de la economía y la enorme liquidez por los retiros de fondos y las transferencias estatales. Incluso comparado con junio, la economía chilena creció 1,4%, incidido por servicios y comercio. El que más incide en el crecimiento del sector servicios, es decir, hay una base un poco más amplia en términos de sectores que están influyendo en este crecimiento, y eso, pensando en que en agosto, por ejemplo, y en septiembre mantenemos buenos indicadores sanitarios, indica que la economía va a seguir creciendo a tasa elevada en los meses que vienen. Estas cifras se conocen el mismo día que el Banco Central presentó su informe de política monetaria de septiembre. El ente emisor reajustó las proyecciones de crecimiento y las ubicó en torno a 11% para 2021. El próximo año, sin embargo, ese número verá una baja considerable y solo llegaría a un máximo de 2,5%. ¿Se trata de un frenazo de la actividad chilena? El rango de crecimiento previsto para este año aumenta en respuesta a datos efectivos superiores a lo esperado en el segundo trimestre y a una importante revisión al alza de la trayectoria del consumo. Pese a que se anticipa también un mayor nivel de gasto para el próximo año, la mayor base de comparación resulta en un rango de crecimiento estimado para 2022 que es más bajo. En 2023 el escenario no cambiará, ya que el Central prevé que el PIB no crezca más de 2%. Se va a desacelerar el próximo año, no se va a revertir, sino que se va a desacelerar, y la economía va a poder crecer un poco más también durante el 2023, y por lo tanto mucho de lo que se ha podido ganar en este periodo no se va a perder. El mensaje no es alentador para el futuro. Un país con bajo crecimiento y alta inflación. Escenario muy temido por los economistas y aún más difícil de sobrellevar para las personas. En medio de las intensas indagatorias por supuestas irregularidades al interior de la municipalidad de Vitacura, tuvimos acceso a la querella por malversación de fondos contra quienes resulten responsables, la que tiene en la mira al emblemático exalcalde Raúl Torrealba, a quien se le acusa de recibir mensualmente sobres con dinero en efectivo.